¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito. Caras vemos, candidatos no sabemos. Y hoy vamos a platicar sobre, como siempre, ¿verdad? 3 temas que están allí calientitos en el comal y que tienen que ver, 2 de ellos, con asuntos muy cercanos a quienes conducimos este espacio, porque son cuestiones de carácter periodístico, y una más que tiene que ver con ya por fin el arranque de las campañas. Ahora sí, este viernes 1 de marzo ya se va a acabar esto y vamos a salir de dudas de una buena vez por todas. Y están acá en este espacio, como siempre, desde la Ciudad de México, Nacho Alvarado. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, un gusto estar acá nuevamente y saludos a la banda fiel a este podcast. Lo dije Y todo al revés. desde la, sí, va, y desde la capital del Zarape, el más picudo de todos los integrantes de la plana editorial de Vanguardia, don Enrique Abasolo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Campañas, lo que necesitábamos, Lo que nos hacía falta lo que nos ya hacía para salir falta, de estas cosas, otra pinche campaña. porque apenas acaba de terminar una y ya nos aburrimos. Sí, señor, Sí. complaciendo al público, la clase política va a entrar en campaña una vez más dentro de unos días. Pero antes de llegar a eso, déjenme empezar con el primero de nuestros temas, que tiene que ver con el reportaje del New York Times, un nuevo reportaje que se hace desde los Estados Unidos o con información que fluye desde los Estados Unidos, esta vez publicado por el The New York Times, desde la corresponsalía de ese diario en la Ciudad de México. Y a mí me gustaría comenzar preguntándoles a ambos, dado que sabemos, pero vale la pena precisarlo, que se trata de una filtración. Los documentos en los cuales se consignan los datos que aparecen en el reportaje, pues le fueron entregados a los periodistas de New York Times. Eso además es algo normal en el ejercicio periodístico. Pero déjenme comenzar preguntándoles, y esto se va a parecer a una clase de ética de esas de las que daba el maestro Javier Darío Restrepo. Si ustedes hubieran publicado eso, es decir, ¿les parece que tiene interés periodístico? ¿Tiene carnita o no tiene carnita? Nacho, con los elementos que se mencionan en el reportaje, ¿tú lo hubieras publicado? No, fíjense, por menos que eso, rechacé y he rechazado varios textos cuando me ha tocado hacer funciones como editor, porque digo, hay que decirlo como es. Es un trabajo periodístico que no pasa ninguna prueba del ácido. Eh, eh, Tampoco encarna información fresca y el único propósito que tiene, pues me parece claro, es golpear la credibilidad o la base moral de este gobierno que encabeza López Obrador. Entonces, digo, por más que se quiera tomar una posición, eh, digo, favorable al gremio periodístico, pues es imposible, ¿no? Por lo menos en los trabajos periodísticos que publicaron en su momento, hace 3 semanas, 4 semanas, ProPublica e Inside Crime, que son, junto con Deutsche Welle, quienes avientan una primera tanda de reportajes con este tópico. Mira, se exhibía tanto en los contenidos de Insight y de ProPublica una estructura básica de escuela de periodismo de los Estados Unidos, ¿no? Vamos, tenía el ABC de lo que debe ser la redacción de una nota, por más que tampoco se cumplían eh, o se cumplía el criterio fundamental que es establecer una primicia con un tema. Y bueno, si se suscitó suspicacias con esos 2 materiales, más el que publicó Anabel Hernández en Deutsche Welle, que estaba más atropellado desde mi punto de vista, pues el New York Times definitivamente está muy por debajo de esa línea narrativa, estructural que exhibieron estos primeros trabajos, ¿no? Entonces, pues no, digo, hay un
hay una clara intención de golpear. La verdad, ya a estas alturas del partido no existe. Me parece que es clara la guerra de propaganda, tanto de un lado como del otro. Y gremialmente, hay que decirlo, hay una buena porción de periodistas que hace tiempo están, digamos, uniformados con los criterios de el presidente López Obrador. Hay otra porción que no lo está. Y en este contexto, en el contexto del último mes, me parece que ya se ha profundizado la posición de ambas partes periodísticas. Y bueno, pues tanto una como la otra me parecen lamentables. Ya, muy bien. Entonces, Nacho no hubiera publicado. ¿Tú, Enrique? Desde luego que sí, me parece que hay un asunto de vital interés para tanto para Estados Unidos como para México. Y es lo que pasa es que no es tan sensacional el material como nos lo pudieran haber querido vender o como quisiera quizás la oposición que resultara. Pero el elemento aquí es cómo nos contemos esta historia. Lo importante es que existió una investigación por parte de la DEA sobre financiamiento ilícito de la campaña de 2018, es decir, la campaña que lleva a López Obrador a la presidencia, y misma que se desecha por razones de índole diplomática, no porque no hubiera más de dónde escarbarle. Creo que el New York Times lo que está denunciando realmente es al gobierno de los Estados Unidos, que está haciendo caso omiso o está cortando una línea de investigación para que la relación con México siga siendo buena y le siga cuidando la frontera sur, y le sigan permitiendo a la DEA tener las narices adentro de nuestro país. Eso es creo que realmente lo que está denunciando el New York Times. Es decir, aquí están las investigaciones se cortan por razones evidentemente diplomáticas, políticas y bueno, con el peso que tenga para México, eso es independiente. Incluso el gobierno de los Estados Unidos es muy cuidadoso a la hora de hacer un posicionamiento, porque simplemente se limita a decir, ¿hay investigación? No, no hay. Y en efecto no hay, porque se cancela, porque se cortó esa línea de investigación. No hay una investigación en curso. Es todo lo que se atreven a decir. No se atreven ni a eximir a López Obrador, ni a decir todo estuvo perfectamente limpio. Pero justo esto que comentas, Enrique, tiene que ver con algo que señala Nacho, y es que hay una intencionalidad detrás. Los periodistas tendríamos que hacernos cargo de las intencionalidades que hay detrás de el filtrado de información, porque también hay que decirlo con toda claridad. Estos son datos que le filtraron a los periodistas del New York Times. Creo que está en la política de cada periódico. Mientras no infrinjas una ley, se vale el oportunismo político, digo, de acuerdo a la filosofía de cada quien, se vale tomar posturas, lo que no se vale es mentir, y desde luego no se vale infringir la ley, pero si es oportuno por las elecciones de allá que están en ciernes o por el proceso que acá está arrancando, bueno, eso quizás no sea accidental, quizás sea deliberado, pero no le resta valor periodístico. Ya, oye Nacho, y si siempre hay que tener en cuenta la intencionalidad, no nos quedaríamos sin publicar absolutamente nada. ¿No crees tú que, pues porque cada vez que un político, cada vez que una autoridad, cada vez que cualquier persona nos da un material o nos hace notar cierto fenómeno, pues lo hace a partir de un interés y de una intención? Si eso es lo que va a primar, no nos quedaríamos sin publicar nada. Mira, en términos periodísticos, lo sabemos nosotros, el público
probablemente no tiene por qué estarlo. Existen géneros y hay 4 géneros básicos, digamos, ¿no? Entonces, cuando una cosa es una nota informativa, que puede darse con contexto, y lo otro, que es lo que pretende o lo que se vende como tal, que es esto que publica The New York Times, pues es una investigación periodística, ¿no? Lo que nosotros conocemos como reportaje. Entonces, cuando hay un género de este tipo, existen 2 cosas. Primero, hay que tener, más allá de que te filtren un dato, como bien dices, un documento, esto es cotidiano, pero la obligación del periodista es verificar esas informaciones y contextualizarlas. Desde luego no somos ministerios públicos, nosotros no estamos haciendo trabajo periodístico para que se lleve a prisión a X o Y individuo, pero el trabajo periodístico debe cumplir con una regla fundamental que es la verosimilitud, ¿sí? Me parece que este trabajo del New York Times no lo cumple desde el momento en que no identifica fuentes, en que habla de autoridades en abstracto, en donde quiere contextualizar el contenido para justificar, o para justificarlo, mejor dicho, con hablando de corrupción en el sistema mexicano, la forma en que se ha relacionado o se ha tenido la suspicacia de que el narcotráfico siempre está detrás, eh, eh, no solamente en esta administración, sino en pasadas, en las entrañas del gobierno mismo, y de cómo han habido elecciones rodeadas de violencia, pues son ya lugares comunes a estas alturas, ¿no? Entonces, cuando este material está abriendo las puertas para que cada quien interprete o evolucione con ideas que no se sostienen ni siquiera en el propio contenido, en el propio material periodístico, pues eso nos da una clave para comprender cuáles son los agujeros por donde hace aguas este material. Entonces, sí, pues hay columnas periodísticas, los vemos todos los días, que están hechas a base de filtraciones, de especulaciones, de intención claramente política, pero cuando es un reportaje me parece que ese tipo de hilo conductual pues no tiene cabida, ¿no? Ya, se tomó demasiadas licencias de New York Times en este trabajo periodístico, en tu opinión. Sí, me parece que sí, y bueno, desde luego no incurren en delito, pero pues es muy deficiente el trabajo periodístico, ¿no? Ya. A ver, déjenme ir entonces al siguiente punto, porque no solamente es el trabajo que publicó el New York Times, sino que es la reacción del presidente, y hay un elemento específico en la reacción del presidente que me parece que vale la pena abordar, y es el de revelar de manera intencional, si alguien o tiene una reserva sobre este calificativo respecto a la conducta del presidente, lo comenta, pero me parece que no hay duda de que fue intencional el actuar del presidente de dar a conocer el teléfono de la jefa de la corresponsalía de The New York Times en la Ciudad de México, Natalie Kitroff. Y eso ha desatado toda una serie de hechos, entre ellos, pues que haya un montón de teléfonos de políticos de uno de los hijos del presidente que se han hecho circular, y quejas, incluso entiendo que de youtubers y de streamers que se están quejando de que sus números telefónicos ahora andan circulando en la red. ¿Qué opinión te merece ese acto en particular y lo que ha derivado en relación con este reportaje de New York Times, Enrique? Mira, hace precisamente un par de semanas hablábamos de la gravedad de la filtración de la base de datos de periodistas que asisten a la mañanera, y decíamos en broma, pues que si a poco se va a filtrar el teléfono de Lord Molecula, y bueno,
decíamos, pues es igualmente grave, ¿no? O sea, el de cualquier individuo que sus datos estén por ahí expuestos. La presidencia minimizó el hecho, primero acusó un hackeo y luego resultó que había sido una filtración de un ex empleado de ahí del gobierno. Pero bueno, lo que tenemos ahora es un acto muy, muy intencional. Digo, de hecho, el presidente al día siguiente dijo, efectivamente, y lo volvería a hacer. Y ya la gravedad de si quedó muy expuesta o no esta periodista, se minimiza o queda eclipsado ante la, la manera en que el presidente se exhibe a sí mismo como alguien que o no comprende la gravedad de su proceder, de declararse por encima de cualquier ley, o alguien que de plano se está quitando el velo y mostrándose tan autoritario como siempre lo ha sido, disfrazado de un político bonachón y democrático, ¿no? Lo más grave es en perjuicio como siempre hemos dicho aquí, de la estatua que está construyendo López Obrador para la posteridad. Lo deja muy mal parado, se le va a reprochar durante décadas este tipo de acciones y declaraciones. Van a pasar los años y nos vamos a estar acordando de esto que lo rebaja muy, 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 a una categoría muy, muy ínfima, por debajo del estadista que él sueña con ser. Ya, Nacho, ¿es proporcional la reacción del presidente a lo que él llama una calumnia y una tergiversación de los hechos para perjudicarle, o tú lo encontrarías, digamos, adecuado o justificable? Sobre todo esta parte que tiene que ver con la revelación del teléfono de la periodista y lo que eso ha desencadenado. No, el presidente se equivoca, eso es innegable, ¿no? No puede, por más que él quiera, todavía este lunes en su mañanera insistió, todavía molesto porque le bajaron el video en YouTube y acusó, como suele acusar, sin bases, sin evidencia, de que pues la plataforma la maneja otra vez el villano favorito, que es Claudio X González. Pero bueno, si bien se trata de un mismo tema, o surgen de un mismo tema, que es este reportaje o esta campaña, digamos, hacia la figura de López Obrador, se trata de una lectura que corre en paralelo con lo otro, ¿no? Vamos, es totalmente reprochable, es totalmente criticable, no solamente la filtración de los teléfonos personales, por mucho que el presidente insista en que él lo volvería a hacer, etcétera, etcétera, sino que también se acumula con lo que ha hecho antes, con revelando las finanzas personales, los ingresos personales de otros periodistas que pueden o no cubrir los criterios de ética que marca el propio presidente, pero eso es un punto y aparte. Volvió a hacerlo hoy al mencionar cuántos son los ingresos mensuales de Jorge Ramos, por ejemplo, o de Enrique Krause, que es totalmente fuera de cualquier atribución, por más que López Obrador esgrima lo contrario, ¿no? Ahora, me parece un exceso también, y creo que esta es la equivocación más rotunda del presidente, cuando dice que por encima de la ley está la moral y la figura presidencial, sí. ¿No? Sí, entonces, bueno, es evidencia clara de que está molesto, de que se siente arrinconado, y por más
que se trate de un par de trabajos periodísticos que no tienen sustento, pues me parece que está recibiendo o ya debería de darse cuenta de quién es el emisor de ese mensaje, ¿no? Y es la DEA. Ahora, cabe mencionar también que la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, ha tenido muchas intervenciones políticas en países de la región que rayan o rebasan claramente la línea del intervencionismo, y así ha pasado en Bolivia, en Colombia, y desde luego en México, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una agencia impoluta. Esta no es la DEA de las series de televisión llena de héroes, sino es una agencia con intereses políticos que incurre o ha incurrido a través de su historia de casi, bueno, no, de un medio siglo, en numerosas acciones criminales o que pudieran Claro, imputarse Nacho. con criminales. Sí, pero digamos, sin minimizar esto que dices, que es relevante y que merecerá, espero, un espacio más amplio en alguna futura emisión de este podcast. Pero regresando estrictamente a lo nuestro, estamos ante un precedente peligroso, entre un precedente importante respecto de los pesos y contrapesos de las reglas institucionales que debe tener nuestro país en relación con las normas que rigen la conducta de los servidores públicos y los mecanismos para obligarlos a que las cumplan. No, hay una cadena de excesos y errores que comete o que ha cometido durante todos estos años López Obrador, no se justifica, y por más que, por ejemplo, esto haya desatado filtración de números de teléfonos personales de uno de los hijos del presidente, de las dos candidatas presidenciales y otros personajes alrededor. Digo, eso en todo caso nos habla de qué tan accesibles son nuestros datos personales en México, ¿sí? Pero una cosa es que lo sean, y eso lo sabemos. Una cosa es que varios de nuestros aparatos en algún momento hayan sido intervenidos. Y otra cosa es que el presidente, desde la principal tribuna de comunicación, no de este país, de Latinoamérica, esté haciendo este tipo de exhibiciones que, repito, no le corresponden, que claramente violan una serie de preceptos y estatutos y que, pues digo, por más que se quieran o que lo quieran colocar en un lado que justifique esto que está haciendo, pues es indefendible. Oye, Enrique, y luego del otro lado, ¿no contribuimos nosotros también a frivolizar el tema? ¿No contribuimos a que no se vea con la seriedad que merece? Pues total, hombre, cambiar de teléfono y ya, ¿no? Eso fue lo que recomendó el presidente y no pocas personas coincidirán con él. Pues no me parece, no me parece que sea una respuesta, me parece que está cargada de mucho cinismo. El mismo presidente al día siguiente lloriqueó mucho porque habían vulnerado la privacidad de su hijo José Ramón. Al parecer le pudo mucho que le tocaran la privacidad a su hijo grande, y pues no sé. El presidente se encarga de darle argumentos a sus correligionarios, a sus incondicionales, con los cuales puedan repeler las críticas en redes sociales. Bueno, se va a trivializar en algún momento dado, pues sí, como prácticamente todos los asuntos de la vida pública son susceptibles de convertirse en un chiste, pero pues hay una gravedad que es innegable y que no podemos, a la que no podemos cerrar los ojos, y es la del autoritarismo presidencial. Ya. Bueno, pues vamos al último tema, porque ya por fin este viernes van a arrancar las campañas,
Vamos a poder ser inundados por millones de bonitos comerciales en la radio, en la televisión. Vamos a ser De pura bombardeados, gente virtuosa y guapa y pro por hombres y pro supuesto. mujeres, lo mejor de lo mejor. Y entonces la pregunta central, Nacho, es, ¿qué podemos esperar de estas campañas? ¿Comienzan, digamos, con un buen ambiente? ¿El arroz ya está cocido y no hay gran cosa que podamos esperar? ¿O podemos pensar en que quizá los debates puedan volver interesante este proceso? ¿O va a estar López Obrador en el centro de la contienda como lo ha estado hasta ahora? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, por desgracia, no creo que vayamos a tener una campaña política, una campaña electoral de altura. Me parece que las cartas están ya puestas sobre la mesa. eh, Van a ser campañas llenas de lodo y desde luego, por la diferencia enorme que tiene hasta el momento en todas las encuestas Claudia Sheinbaum respecto a Xochitl Gálvez, eh, es que se puede entender esta campaña que se ha desatado contra la figura de López Obrador. Ahora, ojo, yo lo he venido diciendo las últimas 2 o 3 semanas, escrito inclusive, eh, que esto me parece sumamente peligroso, ¿no? El escenario está puesto para que se cometan atentados de gran calibre, ¿no? Ojalá y no sea cierto, pero yo no descarto un magnicidio en este contexto de campaña electoral. Ahora, de que las campañas van a estar salpicadas de violencia y sangre, pues me parece que sí. Digo, todas no arrancan y Ya más o menos empezó, una ¿no? docena, ya llevamos una docena de figuras políticas que se perfilaban a alguna candidatura y bueno, así han sido los procesos del 18, del 21, pero también lo fueron en el pasado, en el 2012 y en las intermedias que vinieron después, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se puede esperar? Pues bueno, yo creo que si hay algo de inteligencia, prudencia, frialdad y cálculo en el equipo de Sheinbaum, pues vendrán las propuestas, ¿no? En el equipo de Gálvez, me parece que lo único que les queda es aventar, incitar esta guerra de lodo, porque pues tampoco hay mucho que puedan hacer más que crítica, eh, quizás una crítica certera a cuáles son las fallas de este gobierno, a los pendientes que deja sobre todo en materia de crimen, pero eh, pues ahora sí que parafraseando al clásico, pues no tienen moral, ¿no? Entonces, eh, eh, espero, yo espero que las campañas se van a mantener en un tono, yo no diría similar, sino más intenso, eh, porque no hay visos de que vayamos a escuchar eh, discursos sensatos, profundos y de análisis a los grandes problemas nacionales que, dicho sea de paso, tampoco le importan al grueso de la gente que va a votar en junio. No terminé de escuchar a Nacho, Yo sí lo escuché bien. pero bueno, creo que sí. Bien, Sí, ok, eh, entonces, Enrique, tu me das, perspectiva de las campañas. me das pie, gracias. Miren, miren, no me acuerdo quién decía, no se hagan bolas, es Claudia. Al día de hoy, Claudia, si las votaciones fueran hoy, Claudia sería la próxima presidente por mucho. La elección, como está el día de hoy, está dada, está cantada. Sin embargo, para que no nos resulte tan aburrida, hay que leer dónde está la competencia realmente por si quisiéramos, no sé, jugar algo, apostar algo de dinerito en el caliente
o algo así. Es como un juego cuando, bueno, ya están los momios muy desbalanceados en favor de un equipo u otro. Bueno, todavía puedes apostar algún parlay altas y bajas o a ver quién da la patada inicial. Entonces, creo que cada candidato enfrenta su particular reto, cada uno de los candidatos. Claudia, por ejemplo, su gran reto, digo, al día de hoy que tiene la elección ganada, su gran reto es ver si puede repetir el fenómeno de 2018. Cualquier resultado por debajo de la elección avasalladora de Andrés Manuel López, pues va a ser un fracaso en sus propios términos, ¿verdad? La candidata de la oposición, digo, está tan lejos de una real posibilidad de ser la sucesora de Andrés Manuel. Yo lo desearía, no porque comulgue con ella, ni comulgue con el PAN, ni con el PRI, pero como no me gustan las elecciones de Estado, me gustaría que hubiera ahí alguna alternancia. Pero bueno, Xochitl lo que tiene que hacer es sacar una elección que no le permita a Morena tener el control del Congreso, que permita tener un Congreso más plural, que frene el proyecto López Obradorista que ya está planteado ahí para el siguiente sexenio, con sus 20 reformas. Entonces, ese es el reto ahorita de Xochitl. Si no lo consigue, pues también sería un fracaso la campaña de la oposición. Y bueno, como pilón, el señor regiomontano, de cuyo nombre nadie se quiere acordar ni nadie le importa, no sé cómo se llama, pero bueno, el candidato por Movimiento Ciudadano. Oye, es de Zacatecas, es de Zacatecas. Es de Zacatecas, de Guadalupe, Zacatecas. Pero es que igual que en Morena, ¿no? De alguna manera el candidato en realidad es Samuel, ¿no? Claro. En su caso en particular, bueno, su reto como candidato es no perder el registro a nivel nacional de su partido. Ahí tiene el reto, y la verdad es que sí, es de los que la tienen más peliaguda. Es un candidato del que nadie se puede aprender ni siquiera su nombre, y tiene seriamente comprometido el negocio, el changarrito del señor pedante Delgado. Entonces, ahí me parece que están pues sí, donde le podríamos meter algo de dinero a la apuesta, a ver si lo logra, a ver si no lo logra. Respecto, bueno, a los temas serios, la violencia, de hecho, ya comenzó a marcar desde las precampañas, lamentablemente, y ante la indolencia del gobierno federal frente a las actividades del crimen organizado, pues no parece que vaya a haber un freno o que vaya a haber una tregua electoral. Y en efecto, los debates pues van a ser divertidos en la medida en que veamos a nuestros candidatos, candidatas trastabillar y ahorcarse con su propia lengua, pero sí, difícilmente va a haber propuestas. Si la oposición lo único que tiene es, como decía bien Nacho, descalificar el proyecto López Obradorista, y los candidatos del oficialismo, pues todo lo que tienen de margen de acción es repetir el discurso del presidente. Así que, pues no va a haber sustancia, no va a haber debate, no se van a debatir los problemas importantes como podría ser la militarización, porque todo el mundo le tiene mucho miedo al ejército, todo el mundo le tiene mucho miedo al narco, entonces preferimos hablar de como algo abstracto, el crimen organizado, pero pues nadie se atreve a anunciar una estrategia cómo frenar a cada uno de los cárteles, etc. Entonces, los temas importantes pues van a quedar de lado. Vamos a tener algo de show cómico en los debates, si es que no los desdeña las candidaturas oficiales, porque, bueno, cuando estás en una posición tan ventajosa, no es raro, lo hemos visto ya, los candidatos con una amplia ventaja no se exponen, no se arriesgan a debatir,
a perder esa gran ventaja que tienen, y muchas veces prefieren desdeñar este tipo de ejercicios interponiendo cualquier tipo de argumento de que no les favorece el escenario o las condiciones o las reglas de equidad, y prefieren irse a tocar puertas a cualquier colonia antes que presentarse a presentar su plataforma. Eso es mi visión de las campañas. Bueno, pues para cerrar, Nacho, digamos, ¿tú crees que la contienda entonces se va a tratar de si Morena logra controlar o no el Senado y la Cámara de Diputados, es decir, el Poder Legislativo Federal? ¿O crees que va a haber alguna posibilidad de que se ponga bueno en la pista de la presidencia de la República? No, siempre desde antes de que se armara el tinglado político electoral, me parece que la intención o la verdadera batalla se va a dar por el Congreso, no por la presidencia de la República, y desde luego también por congresos locales, por municipios claves y desde luego las 9 entidades que entran en disputa, ¿no? Pero, bueno, solamente un flashback a lo dicho por Enrique. Eso, el no se hagan bolas, hay que recordar que lo dijo Salinas y Gracias. Le metieron un balazo en la cabeza al candidato, ¿no? Entonces, no lo dije sí, con sí, esa sí. intención, perdón, no lo dije con esa intención. No me acordaba Sí. el coronario de esa frase célebre. Sí, otro momento convulso de la historia reciente, ¿no? Pero bueno, sí, me parece que ahí va a estar la batalla. Ahora, pues eso también es lo que está detrás de estas nominaciones de candidatos, candidatas que ha hecho Morena con personajes verdaderamente impresentables, ¿no? Incluso pues ahí anda el exgobernador de Tamaulipas buscándola por un escaño en el Senado por el Verde Ecologista, ¿no? Eugenio Hernández, quien estuvo preso eh, por su injerencia en lavado de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues esta contienda está plagada de personajes oscuros, algunos abiertamente criminales, y bueno, si eso justifica, como dijo en su momento, como ha dicho en su momento Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, este tipo de alianzas, pues me parece que se pierde buena parte de la moral que predica el propio presidente, ¿no? Y el presidente, hay que recordar, es el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional. Carlos, ¿estás con nosotros? Parece que producción, me voy a tomar la molestia de tomar el control de esta transmisión. Esto es un golpe de Estado. No, pues es que Claudio X González está saboteando esta transmisión. Bueno, amigos, pues hasta acá. Muchas gracias por su atención. Esperamos que nos acompañen por acá la próxima semana una vez más, cuando ya vamos a estar en campaña. Esta elección que comenzó hace ya demasiado tiempo, pero que por fin se va a terminar. Por lo pronto, gracias Nacho Alvarado, gracias Enrique Abasolo. Por aquí nos vemos la próxima semana y felices inicios de campaña. Hasta entonces.